Bueno, esa es una pequeña crítica al cristianismo. Yo principalmente soy deísta, no confío ni creo en las religiones institucionalizadas, más bien considero que cada quien debe seguir su propia espiritualidad, su propia religión. Esto es algo más bien a nivel personal. No confío en autoridades externas que te digan cómo son las cosas, sino en la propia búsqueda interna de ti mismo, tú solo con tu conciencia, con tu yo. Claro, puedes basarte, puedes ayudarte con la búsqueda de otros, pero pues finalmente lo que propongo es que seas un libre pensador, que pienses por ti mismo, que veas por ti mismo y que saques tus propias conclusiones. Y bueno, en cuanto a Jesús, pues considero que así, bueno, que fue un gran maestro, al igual que otros muchos grandes maestros. Sin embargo, pues como pasa con cualquier anécdota del ser humano, por ejemplo, algo que pasó en una fiesta hace una semana, a veces es difícil construir los hechos. Ahora imagínense a lo que pasó hace 2000 años. Entonces, realmente no creo que muchos cristianos actuales, porque además cristianos, pues hay muchísimos tipos de cristianos, pudieran reconocer a Dios, que diga a Jesús, si lo vieran directamente o si lo encontraran así en la calle caminando, no creo que sean el Jesús que se imaginan, porque bueno, Jesús ni siquiera creó o propuso los varios cristianismos que ahora existen, ni siquiera creo que esté de acuerdo con muchas de sus visiones y de sus posturas. Y esto es pues porque hay un lapso gigantesco de tiempo, un lapso gigantesco de ruido, de interpretaciones. Entonces una cosa es lo que fue Jesús y otra cosa pues son muchas interpretaciones, creencias, mitos, realidades y cosas que existen en torno pues a Jesús. Ahora bien, siento que muchas veces el cristianismo te aleja de Dios, porque bueno, si Jesús es el único hijo de Dios, pues todos los demás que somos, somos hijos adoptivos, hijos ajenos, hijos extraños. Entonces te ponen por acá Dios, te ponen por acá Jesús y todos los demás por acá regados, totalmente separados de Dios, que esto es lo opuesto al todianismo. El turianismo propone no solo que todos somos hijos de Dios, sino que todos somos Dios mismo. Y bueno, de aquí salen muchísimas otras cuestiones. Por ejemplo, yo tampoco considero la existencia de un infierno como un lugar de castigo eterno, pues dado que todos somos Dios, pues qué sentido tendría pues castigarnos a nosotros mismos o mandarnos a partes de nosotros mismos a sufrir eternamente. Sí considero que existe algo como el infierno y como el paraíso, pero no es un lugar al que te mandan por castigo, simplemente somos almas libres, podemos crear infiernos, podemos crear paraísos y pues si alguien decide crear un infierno, vivir pesadillas, pues lo puede hacer, pero nadie lo está llevando ahí, nadie lo está obligando y tampoco es algo que sea eterno, simplemente cuando se canse de crear cosas oscuras, cuando decida ver cosas más luminosas, más bellas, pues entonces regresará a crear paraísos. Y eso también va de la mano con la segunda parte de que Jesús es el Salvador. Yo desde el todianismo no considero que haga falta que seamos salvados, porque en ningún momento estamos en peligro. Es decir, muchos cristianos consideran que Dios se equivocó, que Dios está en lucha con un demonio, una lucha que puede perder o puede ganar, o ya ganó, pero de otra manera sigue luchando. Entonces es como un poco extraño. Desde el tudianismo, la vida simplemente es un juego recreativo de dioses para que las almas y los espíritus puedan tener la experiencia de sí mismos. Entonces no hay nada de que ser salvados porque simplemente es un proceso, simplemente es una actividad recreativa de los espíritus, donde pueden experimentar de todo, tanto lo bueno como lo malo, pero no se te va a castigar porque pruebes algo, una opción que Dios mismo está poniendo allí. Claro que pues también como este juego recreativo tiene digamos su lógica, obviamente si tomas elecciones tontas pues vivirás resultados poco satisfactorios y podrás vivir y experimentar situaciones que se podrían llamar infernales. Sin embargo, nuevamente repito, nadie te está mandando a eso, nadie te está obligando a eso, no es un castigo ni vas a estar eternamente ahí. En tanto mantengas tus elecciones y tus decisiones que te lleven a situaciones infernales, pues estarás viviendo infiernos. Cuando decidas cambiar tus decisiones, cuando decidas elegir cosas más nobles, más bellas, más puras, más elevadas, más luminosas, pues en ese momento empezarás a vivir cosas más luminosas. Entonces no creo en la salvación porque nadie tiene que ser salvado, no creo en el infierno como lugar del castigo porque no habría razón para castigarnos.
Y también en ese sentido no creo en el pecado, porque nosotros mismos somos Dios y decidimos encarnar en seres inferiores para llegar a un proceso de evolución. Era evidente que al encarnar y al jugar a ser inferiores, pues cometeríamos ciertos actos, digamos, no tan divinos, pero pues era natural, era esperado, incluso era deseado. Es decir, todo esto es deliberado, no es que, ups, dijo Dios, cometió un error, sino que deliberadamente se pretendía esto desde el principio, jugar a ser humanos, jugar a ser imperfectos, jugar a vivir toda clase de experiencias, de manera cada vez, digamos, creciendo, evolucionando, hasta regresar otra vez a la divinidad, a lo que somos. Entonces hay una especie de salvación, porque obviamente, pues para evolucionar, pues necesitas retomar este crecimiento interior, necesitas buscar la santidad, necesitas buscar la iluminación, y si llega un maestro y te dice el camino, pues puedes decir que te está salvando del olvido, te está salvando de la ignorancia, te está salvando de no recordar quién eres realmente. Pero no es salvación en el sentido de que ya estabas condenado y que te ibas a morir o que te pudiera pasar algo, simplemente es un proceso, no hay manera de fallar. Todas las almas tarde o temprano pues van a regresar a Dios, van a regresar a lo perfecto, simplemente es un camino espiritual que se va siguiendo y se va llevando. Entonces en ese sentido no hay esa salvación de que solo por medio de Jesús te vas a salvar, porque además pues se me haría un poco injusto, porque todos los que vivieron antes de Cristo pues ya están condenados para siempre, o todos los que nacieron en países diferentes a donde ha llegado el cristianismo pues también ya están condenados solo por nacer ahí. Entonces pues son cosas que no tienen ninguna lógica, ninguna justicia. La espiritualidad no es algo que nada más te pueda llegar a través de un ser, sino que cualquier ser humano en cualquier momento histórico, en cualquier lugar, debería tener la oportunidad pues de llegar a conocer a Dios. Es para que sea justo, pues no puede ser el único camino Jesús. Y de hecho yo propongo que, además de otros maestros, tú eres tu propio maestro. La sabiduría pues reside en ti. Tú solo tienes que mirar a tu interior y ahí encontrarás todas las preguntas, todo lo que necesitas, porque tú eres pues tu mejor maestro. Tienes que seguir tu voz interna. Eso también un poco para hablar de los intermediarios. Hay que recordar que lo importante aquí es Dios. O sea, no otra cosa. La finalidad para todos nosotros es Dios. Que tú uses a Jesús como intermediario para Dios, que tú uses una iglesia, que tú uses un rosario, que tú uses simbologías o cuadros o cosas, bueno, está bien, pero recuerda que la finalidad no es ese cuadro, la finalidad no es que todos tengan a Jesús, la finalidad es que todos regresen a Dios. Y esa es la finalidad, bueno, que marca, por ejemplo, el todianismo. El todianismo habla del todo, el todo es Dios, sin importar los intermediarios, los mesías en turnos, los grandes maestros ni nada, o sea, realmente esos solo son los que te apuntan a Dios, pero sigue siendo Dios pues lo más importante. Entonces, pues nuevamente no hace falta una salvación porque solo es un proceso divino que está completamente planificado, que no hay nada que le pueda pasar a tu alma, no hay nada que pueda, digamos, necesitar de un agente externo para que te ayude. Cada alma podría salir por sí misma. Claro que si alguien necesita de estos intermediarios o muletas, pues que los use. Por ejemplo, si usan a Dios porque están cojeando por la vida y no pueden avanzar, y Jesús es como una muleta, bueno, al menos van con muletas, pero hay que recordar que lo óptimo sería que pudieran caminar por ustedes mismos. Aquí es cuando yo siento que cuando Jesús decía síganme, no significaba que lo siguieran como seguidores o como borregos, sino que lo siguieran como ejemplo y que se volvieran ustedes Jesuses, que se volvieran dioses, que todos se volvieran mesías, que todos fueran iluminados, santos y perfectos, no que sean seguidores imperfectos de santos perfectos. Bueno, aquí hay muchas cosas que decir también con la perfección y todo. Algunos podrían pensar que entonces con toda esta libertad, si Dios permite todo, si somos almas podemos probar lo que queramos, pues ¿dónde quedan los valores? ¿Dónde queda la ética? ¿Dónde quedan las virtudes? ¿Dónde queda la moral? Bueno, pues justamente aquí ya toman un verdadero valor, porque antes si nada más hacías las cosas buenas por temor a un castigo o una represalia, pues no era realmente algo noble, no era algo sincero, no era algo justo y honesto, sino que lo hacías por temor a un castigo. Justamente desde el todianismo, teniendo esta libertad, sabiendo que puedes hacer lo que quieras, ¿por qué ser
moral, por qué ser ético, por qué tener virtudes, por qué tener valores, pues simplemente por decisión propia, porque a ti te nace, porque tú dices, oye, yo soy inteligente, yo soy consciente, yo quiero actuar de la manera más óptima y entonces decides voluntariamente pues aceptar todos estos valores, todas estas virtudes, no por temor a un castigo o una represalia externa, sino por una motivación interna de pues querer hacer las cosas bien y de querer vivir bien. Veamos qué otra anotación tenía. Bueno, el cristianismo pues generalmente considera que hay una vida y después te mueres y te vas generalmente a Dios, al paraíso o lo que sea, o al infierno. Sin embargo, pues yo como todiano, que considero que las almas venimos a tener experiencias, pues es claro que en una sola vida no puedes tener todas las experiencias enriquecedoras del alma, entonces una vida no es suficiente. Entonces yo propongo que vivimos no una vida, sino muchísimas vidas y muchísimos tipos de vidas, ni siquiera nada más las vidas humanas. En ese sentido, pues la cosmología o la teología cristiana pues es de ese tamaño, una persona vive 80 años y lo lleva con Dios, y la cosmología todiana pues es gigantesca, vives un montonal de vidas, un montonal de experiencias, como ser humano, como todo tipo de seres, como todo tipo de realidades. Y visto desde este mega panorama, pues también es risible eso del infierno o eso tan relativo del bien y el mal de una sola vida humana. eh, También algunos ateos, por ejemplo, se burlan de los cristianos que solo creen que el cosmos tiene 6.000 años y ellos proponen que el Big Bang pues tiene unos 15.000 millones de años, pero pues también es risible porque yo veo un horizonte todavía mucho mayor, yo veo un Dios eterno, ya que, bueno, no sé los significados de las palabras, eterno significa más que mucho tiempo, más que 20 años, que 30 años, que 1000 años, que 5000 años, que millones de años, que trillones de años, que eras y eras, eones y eones, que gogoles de gogoles de gogoles de milenios, de trillones de años. O sea, eterno es eterno. Infinito también no significa simplemente grande, infinito significa sin fin, sin límites, totalmente ilimitado. Entonces este Dios que propongo pues es un Dios mucho más grande, donde pues lo que sucede en una vida pues realmente ni siquiera es tan relevante, digo, es un panorama súper gigantesco. Entonces tampoco estoy de acuerdo en que solo haya una vida, no estoy de acuerdo en el infierno, no estoy de acuerdo en la salvación. Y bueno, básicamente creo que son las principales críticas que podría hacer del cristianismo. También es una de las principales fuentes de ateos, lo que me da tristeza porque muchos ateos en lugar de atacar a Dios, atacar al alma o atacar, digamos, la filosofía, solo atacan posturas de cristianos y no de todos los cristianos, sino de la ICAR principalmente. Y pues bueno, eso no es Dios, esos son intentos humanos para alcanzar a Dios, esos son instituciones políticas y pues asuntos humanos que poco tienen que ver con la espiritualidad y con Dios. Entonces también para que los ateos pues entiendan que habemos muchos tipos de libres pensadores. Yo en mi caso, por ejemplo, también me considero deísta, no considero que nada más por la razón se llegue, crea por la fe se llega a Dios, sino también por la razón y por eso pues todos mis argumentos, todos los videos. Y este ya quedó muy largo, igual tengo que hacer una parte 2 una parte 3 pero bueno, aquí está más o menos lo más importante en cuanto a las críticas que haría al cristianismo. Saludos, besos y abrazos, Archimago.